Aloha. Los Juegos Olímpicos ya se acabaron y tal como lo expliqué en mi video de la pelea entre la FIFA y el Comité Olímpico, estas Olimpiadas han dejado mucho de qué hablar y no del buen sentido, y como este canal debe crecer hoy les traigo las polémicas de las Olimpiadas de la más absurda a la peor. Pero antes de empezar, por favor denle like y suscríbanse, eso sería muy útil para seguir creciendo, se los agradecería mucho. Bueno, sin más relleno, empecemos. Número 8. Thomas Econ, el campeón olímpico de 100 metros de espalda de natación, de origen italiano, eligió dormir en un parque en lugar de en las instalaciones de la Villa Olímpica de París. Y la razón, pues según contó él mismo, es el fuerte calor que hace allí, denunciando la falta de aire acondicionado, así como la mala comida. Sé que suena bastante patético, pero esto es real. Bueno, ¿quién somos nosotros para juzgar? Y menos mal que fue una ciudad primermundista como París, no es por discriminación. Pero si hubiera estado en una ciudad de Latam como en Lima o en Sao Paulo, el tipo hubiera sido secuestrado por alguna mafia o hubiera sido utilizado como sacrificio por alguna secta religiosa macabra. Y no exagero, esto ocurre. Número 7. Loane Alonso, expulsada por comportamiento inapropiado. Ella ya había representado a Paraguay en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde compitió en los 100 metros estilo mariposa, logrando el puesto 28 con un tiempo de 1 minuto 0 segundos y 37 centésimas. Esta actuación la posicionó como una promesa del deporte paraguayo. Para los Juegos Olímpicos de París 2024, Alonso volvió a competir en su especialidad, los 100 metros mariposa. Sin embargo, su rendimiento fue menos exitoso que en Tokio, terminando en la sexta posición de su serie con un tiempo de 1 minuto 3 segundos y 9 centésimas, lo que la dejó fuera de las semifinales. Este resultado no cumplió las expectativas puestas en ella y tras quedar eliminada de la competencia, Loane Alonso protagonizó una polémica que llevó a su expulsión de la Villa Olímpica. El Comité Olímpico Paraguayo alegó que su comportamiento no era adecuado para una atleta olímpica y que estaba creando un ambiente inadecuado para el equipo paraguayo. Se reportó que Alonso, después de su eliminación, decidió disfrutar de París asistiendo a lugares turísticos, como Disneyland, y compartiendo en redes sociales imágenes de sus salidas, lo que incluyó cenas en restaurantes de lujo y paseos por tiendas exclusivas. Estas acciones fueron vistas como una falta de compromiso con el equipo, lo que generó una fuerte crítica por parte del Comité Olímpico Paraguayo. Para sorpresa de muchos, a sus 20 años, y tras la controversia en París, Alonso confirmó su retiro de la natación competitiva. Explicó que su decisión había sido meditada con anterioridad y que ahora se enfocaría en sus estudios de ciencias políticas. Se podría decir que tras la mala experiencia en Perie decidió alejarse de esta vida y enfocarse en sus estudios. Número 6. La bailarina canguro Raquel Gon, conocida vulgarmente como la bailarina canguro, se convirtió en el centro de burlas en los Juegos Olímpicos de París 2024 por su actuación en el debut del breakdance como deporte olímpico. Gon es una profesora universitaria de 36 años con un doctorado en ciencias culturales. Fue seleccionada como una de las 2 atletas para representar a Australia en esta competencia. Su camino hacia los Juegos Olímpicos se consolidó después de ganar el campeonato de breakdance de Oceanía, lo que le aseguró un lugar en París. Sin embargo, su participación fue recibida con burlas en las redes sociales debido a su desempeño, que incluyó movimientos poco convencionales como el Kangaroo Hop. A pesar de su dedicación y preparación, Gon no logró puntuar en la competencia, lo que provocó una ola de críticas y comentarios hirientes. Aún así, Gon defendió su estilo, al que llamó único, y reiteró que trabajó arduamente para llegar a este escenario mundial. Además, habló abiertamente sobre el acoso que recibió y expresó su deseo de que se termine el odio en las redes, recordando que su enfoque en el breakdance es tanto sobre la creatividad como sobre la diversión. Número 5. Canadá espía a su rival. Canadá se vio envuelto en un escándalo de espionaje en el fútbol femenino. 2 miembros del equipo canadiense fueron descubiertos utilizando drones para espiar una sesión de entrenamiento de Nueva Zelanda antes de su enfrentamiento en el torneo. El analista canadiense Joseph Lombardi y la asistente técnica Jasmine Mander fueron retirados del equipo y enviados de regreso a Canadá, lo que generó gran controversia. Este incidente provocó sanciones para Canadá, incluyendo la deducción de 6 puntos en el torneo y la expulsión de su entrenadora, Bev Priestman, del evento. Se reveló que este no era el primer caso de espionaje por parte del equipo canadiense,
ya que habían sido acusados de tácticas similares en eventos anteriores, incluyendo los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y la clasificación para la Copa del Mundo. Número 4. La boxeadora que se pensó que era trans. En un principio todos creímos que Imane Khelif, boxeadora argelina, era una chica trans y la gente empezó una campaña de odio masiva diciendo cosas como que la gente trans no debería participar en competencias olímpicas, pero luego se descubrió que la boxeadora sí nació como mujer y su aspecto es el resultado de una gran carga de testosterona que produce naturalmente en su cuerpo por razones biológicas. Ahora bien, esto hizo que se originara otro pleito donde ahora se discutía si era justo o no que alguien con superioridad biológica participe en las Olimpiadas. Pero hay algo que hay que especificar, es que si esta chica produce testosterona de forma natural y le hace tener entre comillas ventaja, pues que bien por ella. Y digo ventaja entre comillas porque esta boxeadora nunca ha ganado una competencia internacional. Por ejemplo, en el Campeonato Mundial de Box de 2019 quedó en 33º lugar tras perder en la primera ronda, y en las Olimpiadas de Tokio 2021 quedó eliminada en los cuartos de final. Entonces sí es fuerte, pero no es tan fuerte. Además, se les olvida un pequeño y diminuto detalle. Ella es de Argelia y Argelia es un país musulmán extremadamente conservador. En Argelia no existen leyes que protejan los derechos de las personas transgénero. Además, las leyes vigentes en el país no permiten el cambio legal de género en documentos oficiales. Esto significa que las personas transgéneras no pueden cambiar su nombre o género en su identificación oficial. Además de sufrir de discriminación y violencia, las personas trans en Argelia enfrentan altos niveles de discriminación, tanto por parte de la sociedad como de las mismas autoridades. El estigma social es profundo, y las personas trans a menudo son rechazadas por sus familias y comunidades, lo que las expone a situaciones de discriminación y abuso. Con todo esto, ¿en verdad creen que los argelinos permitieron que una persona transgénero los representara? Todo el mundo debería pedirle perdón a Imane Khelif por confundirla con una persona transgénero y aparte tirarle un montón de hate en las redes. Si de por sí ya está feo manejar la enorme presión de representar tu país en un evento de esta magnitud, imaginen todo lo que sufrió la pobre con la desinformación de los últimos días. Yo pienso que la boxeadora italiana exageró demasiado las cosas, se puso a llorar porque la golpearon fuerte en un deporte que trata de golpear fuerte. Número 3. Steven Van de Velde, un voleibolista de playa de 29 años proveniente de Países Bajos que debutó en París 2024, tuvo una sentencia de 4 años de prisión por la violación de una menor británica de 12 años. Van de Velde había admitido 3 cargos por el caso ocurrido en agosto de 2014. Aunque lo juzgó un tribunal británico bajo las leyes neerlandesas, sus ciudadanos deben ser devueltos al país si son condenados. Fue ingresado a una prisión, pero solo cumplió 12 meses de su condena y quedó en libertad. Se le permitió cumplir su condena en Países Bajos, pero logró su libertad tras solo 12 meses de encarcelamiento. Y el 2 de agosto, debutó en los Juegos Olímpicos en la competencia masculina de voleibol de playa. Tanto él como el Comité Olímpico neerlandés aseguran que ha pasado por los procesos necesarios. Van de Velde ha competido en torneos internacionales desde 2018, siguiendo una trayectoria intensiva y supervisada profesionalmente, aseguró el NOC. El jugador asegura que cometió el mayor error de su vida, pero que no es un abusador. También dijo explícitamente: se me ha tachado de monstruo sexual, de pedófilo, y no lo soy, de verdad que no. Su presencia en París 2024 hectáreas generado controversia. Ante esto, la jefa de la delegación australiana dijo que una persona que fue convicta por abusar no sería seleccionada por su país. Si alguien se merecía que le cayera todo el odio del mundo es a este horrible ser humano que únicamente sigue libre es por las leyes de protección de su país. Número 2. El río Sena. Durante casi todo un siglo, específicamente desde 1923, las autoridades de Francia prohibieron bañarse en el río Sena. Pero para las Olimpiadas, allí se debieron hacer 2 de las competencias de los Juegos Olímpicos de París 2024. La primera prueba fue la de triatlón individual masculino y la última fue natación en aguas abiertas masculino el 9 de agosto. Si bien el río Sena tiene más de 770 kilómetros de largo, las fases de las Olimpiadas se realizaron concretamente en el puente Alejandro III, a menos de 2 kilómetros de distancia de la Torre Eiffel. Y es justo ese uno de los 4 puntos donde diariamente el comité organizador local ha hecho pruebas de la calidad del agua todos los días para demostrar que el Sena es lo suficientemente seguro para los atletas.
Pero los resultados lamentablemente no fueron los positivos. La Unión Internacional de Triatlón establece que para aguas continentales, como el Sena, el límite de Escherichia coli, una bacteria presente en la materia fecal, es de 500 unidades formadoras de colonias por cada 100 mililitros de agua. Contrario a esto, la mayor parte de las 2 primeras semanas de julio, esos niveles se superaron. Para el 10 de julio llegó a casi 3.000 y el 21 de julio alcanzaron los 2.000, según las mediciones oficiales que se actualizan diariamente. Algo similar ocurre con la segunda bacteria que la Unión Internacional de Triatlón exige medir, el Enterococcus. Los límites de la organización son de 200 UFC/100 mililitros, y solo el 10 de julio en el puente Alejandro III, las unidades fueron más de 1.400 según el mismo comité organizador y el 21 de julio fueron de 800. Pero seguro se estarán preguntando, oye History, ¿acaso no hubo unos políticos que nadaron en ese río? ¿Hay acaso ellos siguen vivos o ya se fueron a conocer a Maradona? Bueno, si bien es cierto que para probar que las aguas eran seguras para los deportistas, varias autoridades se dieron un chapuzón en el Sena. Primero, fue la ministra francesa de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra el 13 de julio. 4 días después fue el turno de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, junto con el presidente del comité organizador de los Olímpicos 2024, Tony Estanguet. Y no solo fue un acto publicitario, sino que detrás hay una inversión de 1.400 millones de euros en infraestructuras que capten el agua lluvia y evitar que las aguas residuales lleguen al Sena. Eso no sirvió de mucho porque 2 triatletas quedaron enfermos. Así como lo oyen, los atletas portugueses Vasco Vilaca y Melanie Santos presentan posibles síntomas de infección gastrointestinal tras competir en el río Sena durante las pruebas de triatlón de los Juegos Olímpicos de París. O sea, pese a que supuestamente se cumplieron los límites de seguridad exigidos, el riesgo de infección seguía existiendo dado el contexto ambiental. En resumen, Francia gastó 1.400 millones en limpiar el Sena y no le salió bien. Número 1. El espectáculo de drag kings. La supuesta recreación de La Última Cena, durante la ceremonia de apertura más controvertido del evento. Aunque inicialmente se interpretó como una parodia de la famosa pintura de Leonardo da Vinci, en realidad tenía un propósito artístico diferente. La idea provino del equipo creativo encargado de la ceremonia de apertura de París 2024, quienes querían reflejar elementos de la cultura y el arte europeos en una serie de representaciones visuales. El espectáculo fue diseñado para resaltar la historia y el patrimonio artístico de Francia y Europa en general, incluyendo referencias a figuras mitológicas y artísticas. Durante el acto, un grupo de drag kings mostraron una escena que es muy similar a La Última Cena, de Leonardo da Vinci, en la que varias personas estaban sentadas alrededor de una mesa larga. El uso de esta disposición, que evoca la famosa pintura renacentista, causó rápidamente una fuerte reacción, ya que muchos espectadores asumieron que se trataba de una burla a la obra original y, por extensión, a la figura de Jesús y el cristianismo. La polémica y la controversia surgió casi de inmediato. Organizaciones religiosas, líderes de opinión y algunos sectores del público se mostraron ofendidos, alegando que la ceremonia era irrespetuosa con la fe cristiana al hacer una parodia de un símbolo sagrado. Las redes sociales amplificaron la indignación, con miles de comentarios que acusaban a los organizadores de ofender los valores religiosos. En respuesta, el comité organizador de París 2024 emitió declaraciones para aclarar la situación, subrayando que no había ninguna intención de ofender a los creyentes ni de parodiar la obra de Da Vinci, sino un homenaje a Dionisio, el dios griego del vino, el teatro y el éxtasis, que en la mitología clásica simboliza el placer, la liberación y la celebración. De hecho, la disposición de la mesa y la atmósfera festiva hacían referencia al Banquete de los Dioses, una pintura renacentista del artista holandés Jan Armens van Veen, que representa a Dionisio y otras figuras mitológicas disfrutando de un festín. La intención del equipo creativo era celebrar la diversidad cultural, la alegría y la festividad que los Juegos Olímpicos traen consigo, y no hacer una burla religiosa. Este enfoque en Dionisio buscaba conectar con la tradición de la celebración y el disfrute, un tema central en las festividades relacionadas con el deporte y la cultura. Finalmente, aunque la explicación oficial logró calmar algunos ánimos, la polémica destacó la sensibilidad de ciertos símbolos en eventos de gran visibilidad como los Juegos Olímpicos. Bueno, hasta aquí el video. Bye.